Bienvenidos a nuestro canal. En este video exploraremos una fascinante historia de la antigüedad que ofrece valiosas lecciones sobre cómo la inmoralidad puede llevar a un país, como lo que estamos viviendo nosotros en Uruguay, a caer en las plagas de la desgracia, pero también cómo la confianza en un hombre de Dios puede conducir a la superación de la escasez. Nos sumergiremos en el relato bíblico de José, hijo de Jacob, y su papel en la liberación de Egipto. En su papel de la liberación de Egipto de las plagas y la escasez. Quiero pedir disculpas por hacer este video así a la tremenda. Tengo una gripe machaza, pero estamos viviendo en un momento muy difícil en Uruguay, que estamos a 17 días de quedarnos sin agua, ¿no? Es impresionante la gravedad del asunto. Estamos bebiendo agua que no saben decirnos, nos dicen, no es potable, pero es bebible. O sea, no hay una respuesta concreta. Prendemos los canales de televisión y vemos cuatro o cinco tipos defendiendo posiciones políticas y lamentablemente el Uruguay debe comprender que así, sí, lo teníamos que haber entendido con el coronavirus y muchas cosas que hemos pasado antes, ¿no? Pero no lo entendimos, no entendimos que una pandemia o una escasez natural de la naturaleza no la soluciona ninguna política, no la soluciona ningún hombre, ningún científico. Por ejemplo, ahora tenemos escasez de agua. A mí me gustaría saber qué político, de qué partido, o qué movimiento, o qué lobby, o qué ideología puede solucionar el problema del agua en el Uruguay. ¿Verdad que ninguna? Dependemos de algo extranatural, ¿verdad? Como es la lluvia. Pero ese algo extranatural, que es Dios, ¿m? El que en este momento tiene en su poder el poder mandar agua o no, ¿está en la sociedad uruguaya? No, lo hemos quitado, ¿verdad? Porque pusimos la política por encima, pusimos este, a los movimientos de ideología de género por encima, pusimos toda la inmoralidad por encima de Dios y quitamos a Dios de la sociedad, ¿verdad? Entonces ahora que necesitamos de algo extranatural, porque debemos saber que el agua no depende de un ser humano, de una fábrica, no depende de una máquina inventada por el hombre, porque si no es por Dios el agua no está, así que necesitamos de Dios. Entonces es fundamental entender esto de José en Egipto, porque lo deberían entender los políticos, ¿verdad? Porque fíjense cómo el faraón de Egipto no era que se transformó en un católico ferviente y orador, no se volvió creyente por José, pero sí usó su inteligencia para decir, epa, este hombre es inteligente, tiene una inteligencia más allá, y confió y le dio un puesto importante para llevar a su país adelante. ¿Y qué pasó? Todo el mundo cayó en una plaga de escasez menos Egipto. ¿Por qué? ¿Porque el faraón se convirtió al catolicismo o se convirtió al dios de José? No, porque el faraón fue inteligente y no fue en contra de José y dijo, bueno, estas situaciones que están fuera del alcance humano, hay que confiar en los hombres que creen en una solución extra normal, porque si la solución nuestra del agua, todos sabemos que es extra natural, porque nada en nuestra naturaleza más que la lluvia puede solucionar el problema, o nada creado por el hombre, o sea, está fuera del alcance del hombre solucionar el problema, entonces tenemos que bajar un poquito la soberbia y reconocer a Dios. Entonces, lo que estamos viviendo en Uruguay y en el mundo completo, gracias a las leyes de muerte que han puesto, gracias a las leyes inmorales en contra de Dios, gracias al ataque que tiene la iglesia de Cristo, estamos viviendo plaga tras plaga y la gente no lo ve. Y recuerden que la última plaga del faraón de Egipto fueron los primogénitos, sus hijos. ¿Y por qué liberó el faraón al pueblo de Dios? Porque sabía que después el hijo seguía a él, ¿verdad? Entonces vamos a llegar a esperar hasta ese entonces para reconocer la importancia de Dios. La inmoralidad y sus consecuencias pueden ser, porque la inmoralidad puede manifestarse de diversas formas en una sociedad, como la corrupción, la falta de ética, la injusticia social, la idolatría, porque yo no veo a Verónica Lavallo a ver cómo puede hacer ahora con las cartas para hacer caer lluvia en el Uruguay, no los veo, o no los vi profetizando esto que está pasando en el Uruguay.
con las cartas. Y eso que es un problema gravísimo. La injusticia social y la idolatría, estas prácticas inmorales socavan los cimientos de una nación y nos conducen a la decadencia moral, como la que estamos viviendo, y espiritual. Cuando una sociedad se aparta de los principios morales, se abre las puertas a una serie de consecuencias negativas, como las que estamos sufriendo en este momento. Si vemos en las plagas de Egipto, como resultado de la inmoralidad que había, el relato bíblico de las plagas de Egipto es un ejemplo clásico de cómo la inmoralidad puede llevar a una nación a sufrir terribles consecuencias, como la que estamos viviendo ahora, porque quedarnos sin agua es terrible. No, quizás no comprenden todavía en el Uruguay la gravedad del asunto. Según la historia, el faraón de Egipto se negó a liberar al pueblo de Israel de la esclavitud. A pesar de las advertencias de Moisés, como resultado, Dios envió una serie de 10 plagas devastadoras sobre Egipto. Estas plagas incluían agua convertida en sangre, la invasión de ranas, piojos, moscas, enfermedades de ganado, úlceras, granizo, langostas, tinieblas y la muerte de los primogénitos. Estas plagas afectaron la economía, la infraestructura y la salud de Egipto, dejando al país de Egipto en un estado de caos y desesperación. Es impresionante, porque es lo que estamos viviendo nosotros, ¿verdad? Porque los gobiernos, los políticos, el poderío se niega a liberarnos de esa esclavitud, de esas leyes nefastas, de esas ideologías nefastas, se niegan a liberarnos, se niegan a no poner a Dios por encima de todo, sino que a seguir pisoteando a Dios y a correrlo de la sociedad, a no querer liberar a lo que es la espiritualidad. El Uruguay es católico. A mí no me importa el que sea ateo, el que sea macumero, está bien, problema de ustedes, pero todo el Uruguay es católico y eso no lo podemos negar. Y nosotros como católicos no podemos, siendo mayoría, permitir que una minoría pase por encima de nuestro Dios. ¿Por qué? Porque gracias a esas inmoralidades y a esos movimientos y a esos lobbies en contra de Dios y en contra de la moralidad de Dios, estamos pagando la consecuencia nosotros. Porque los que no nos vamos a quedar sin agua somos nosotros y nuestros hijos. Y ninguno de esos movimientos va a salir con su bandera o su arco iris a hacer llover para que nuestros hijos tengan agua. Ninguno. Entonces nosotros dejamos que quite a nuestro Dios para que nos vengan esas plagas que estamos viviendo hoy, porque son plagas, porque el coronavirus lo que demostró que ningún científico, ningún ser humano puede con un bichito así chiquito que se transmite y mata a millones de personas, o como ahora con una estructura de gobierno impresionante y políticas de acá y de allá y hacemos una arena impresionante. Bueno, está perfecto, todo impresionante, hacemos buenas políticas, se juntan los partidos, buenos sindicatos, ¿no? Para los trabajos, perfecto, pero no hay agua. ¿Y cuál es el político con guantes blancos y piso blanco y negro que nos va a dar agua ahora? Ninguno. Entonces, ¿cómo permitimos nosotros que quitemos a Dios de la sociedad? Yo no digo que el presidente sea católico. No, porque el faraón de Egipto, con la historia de José, no se hizo cristiano, no se hizo israelita, no se judaizó, no se circuncidó, no se hizo amante del Dios Abraham porque José le salvó a Egipto de la decadencia, sino que le dio al lugar, si un problema natural, escuchó la voz de José, porque como tendría que escuchar los gobiernos hoy la voz de la iglesia, porque la iglesia denuncia la inmoralidad y la iglesia viene denunciando hacia dónde nos lleva la inmoralidad, y hoy estamos viviendo una escasez de frutas, verduras, comida, agua, pestes, todo eso que la iglesia viene denunciando, que viene gracias a la inmoralidad. Tendrían que aprender a escuchar un poquito, bajar la soberbia y decir, bueno, yo no soy creyente, pero vamos a escuchar un poquito la voz, porque tenemos todo lo que el ser humano puede hacer, pero cuando pasan este tipo de cosas, ningún ser humano la puede solucionar. Entonces vemos a José, hijo de Jacob, un hombre de Dios. José, hijo de Jacob, fue un personaje bíblico que desempeñó un papel crucial en la historia de la liberación de Egipto, de las plagas y la escasez. José fue vendido como esclavo a Egipto, pero debido a su don de interpretar sueños y su sabiduría, que no venía de él,
¿Mm? Ascendió al poder y se convirtió en un líder influyente, a pesar de enfrentar numerosos desafíos y adversidades. José se mantuvo fiel a sus principios morales y a su fe en Dios. Su integridad y sabiduría le permitieron ganarse la confianza del faraón y convertirse en el primer administrador del reino. El papel de José en la superación de la escasez durante su tiempo como administrador, José interpretó los sueños del faraón sobre 7 vacas gordas, 7 vacas flacas, prediciendo años de abundancia seguidos de años de hambruna. Con esta información, José implementó un papel para almacenar alimentos durante los 7 años de abundancia, lo que permitió a Egipto resistir la escasez y convertirse en una nación próspera a pesar de las dificultades. La sabiduría y la confianza en Dios de José fueron fundamentales para superar la escasez y proporcionar alimentos y sustentos a su pueblo y a las naciones circundantes. Entonces las lecciones aprendidas y que se pueden aplicar a la situación actual nuestra, esta historia antigua de José, porque Dios nos habla a través de los acontecimientos de la historia, esta historia antigua de José, hijo de Jacob, nos enseña importantes lecciones que aún son relevantes en la sociedad actual. Importancia de la moralidad. La inmoralidad socava los valores fundamentales de una sociedad y conduce a consecuencias negativas. Es esencial fomentar la ética, la honestidad y la justicia en todas las áreas de la vida, desde el gobierno hasta las relaciones interpersonales. Y hay que hacer justicia a esos niños asesinados bajo una ley. La integridad en tiempos difíciles. José demostró una gran integridad y fe en Dios, incluso cuando enfrentaba adversidades y tentaciones. Su ejemplo nos enseña la importancia de mantenernos firmes en nuestros valores y principios morales, incluso en situaciones difíciles. Fíjense cómo José lo seducía, la mujer del primer ministro de Egipto, que debería ser bonita porque era la mujer del primer ministro, una persona importante, lo sedujo y él dijo, no conviene hacer eso, porque yo le quiero ser fiel a mi... Y fíjense cómo políticos de hoy están cayendo y tienen que renunciar y tienen denuncias inmorales porque hacen acoso sexual a sus empleadas, porque le dan un puesto y se creen que pueden... Fíjense cómo la inmoralidad al final se termina descubriendo. Y eso es lo que está gobernando el Uruguay. La sabiduría y planificación. José utilizó su sabiduría y discernimiento para interpretar los sueños del faraón y desarrollar un plan para superar la escasez. Esta lección nos recuerda la importancia de la planificación estratégica y la sabiduría en la toma de decisiones, tanto a nivel personal como en la gestión de una nación. Esto es lo que hace falta acá, confianza en un poder superior, José confió en un Dios y reconoció que su éxito provenía de él, como deberían reconocer muchos. Hasta esta historia nos muestra cómo la confianza en un poder superior puede guiar nuestros pasos y ayudarnos a superar las dificultades, como esta la del agua. Responsabilidad y liderazgo. José asumió la responsabilidad de administrar los recursos de Egipto durante los años de abundancia y escasez, y su liderazgo responsable fue clave para la prosperidad del país y la supervivencia de su pueblo. Esta lección destaca la importancia de un liderazgo ético y responsable en cualquier ámbito de la sociedad. Aplicando estas lecciones a la actualidad, es fundamental promover la moralidad y la integridad en la sociedad, fomentar el liderazgo responsable y la planificación estratégica, así como confiar en un poder supremo para buscar orientación y fortaleza en tiempos difíciles. Al hacerlo podemos evitar caer en las plagas de la inmoralidad y encontrar caminos hacia la superación y la prosperidad, al igual que lo hizo José en la historia de Egipto.
¿Y a quién le podemos pedir con esa sabiduría? ¿Quién fue la única que hace 2000 años sigue de pie a pesar de que grandes imperios hayan ido contra ella, pasó por guerras, pasó por hambrunas, pasó por todo y sigue de pie? La Santa Iglesia Católica de Dios. Entonces, hay que meter en la sociedad a Dios y su justicia. Yo no pido que los políticos o los partidos se hagan católicos y vayan a rezar el rosario, no. Pero tampoco que pisoteen a Dios y lo quiten de la sociedad y pongan leyes humanas inmorales en contra de Dios. Porque luchar contra Dios, hermano, es perder y estamos perdiendo. Perdimos millones de vidas con la pandemia. Ahora nos vamos a quedar sin agua en 17 días. Si no llueve, ¿quién va a solucionar? Entonces, ¿nos conviene luchar contra Dios? ¿Nos conviene seguir en la soberbia? ¿O nos conviene decir, bueno, yo quizá no soy creyente, pero vamos a reconocer que hay un poder supremo, que no es el poder supremo que está arriba de los políticos, que es el que tiene el dinero y controla los medios de comunicaciones y le da las órdenes a ellos, ¿verdad? Los que se visten de guantes blancos, no. Un poder supremo. Reconocerlo y darles autoridad en la tierra y decir, aquí se respeta la justicia de Dios. No interesa si no sea creyente el presidente, pero que respete la justicia de Dios, que haga justicia con esos niños que están siendo asesinados por sus propias madres bajo una ley injusta, que ponga justicia en la sociedad y va a ver cómo el Uruguay sale de todas esas plagas, como el Uruguay y el mundo, porque esa plaga que estamos viendo nosotros, siendo un país rodeado de aguas, creo que habría que reconocer. Y hoy veía el Canal 12 cómo se burlaba, que decían, no, porque se llevó a un santo al río y no funcionó. ¿Y qué vamos a hacer con llevar un santo al río si tenemos las leyes inmorales encrustadas en nuestra nación? ¿Qué podemos hacer los católicos si nos pisotean y nos corren para un lado? ¿Qué podemos hacer? Díganme. ¿Qué podemos hacer si la sociedad ignora a Dios? Y muchos católicos que comulgan en la iglesia, lamentablemente, comulgan también con esas ideologías nefastas y apoyan esas ideologías nefastas en contra de Dios. Entonces, que hoy estemos pasando por una situación así, no me extraña. No me extraña nada. No me extraña absolutamente nada cuando fuimos uno de los primeros países en apoyar el genocidio más grande de la historia humana, que es el aborto. Ese genocidio más grande de la historia humana, y somos uno de los primeros países de América en apoyarlo y ponerlo como ley. Entonces lo que estamos pasando no me sorprende. Lo que me sorprende es cómo la cabecita nuestra no da para decir, no, hasta acá llegó la idiotez de estos lobbies, la idiotez de esta gente que sale a manifestarse, vamos a manifestarnos nosotros. A Dios se lo respeta. No te estoy pidiendo que seas cristiano, pero respetá a la población uruguaya, que por mayoría somos más católicos. Respetá y respetá a nuestro Dios, porque también por culpa de ustedes estamos pagando la consecuencia nosotros. También por culpa de ustedes estamos pagando la consecuencia nosotros y nuestros hijos. Entonces se terminó el apoyar a las inmoralidades. Y todo católico tiene el deber en este momento de hacerle saber al que está en mano derecha y en mano izquierda, y preguntarle, cuando le vengan a hablar de esta situación, preguntarle, bueno, a ver qué político que endiosamos, idolatramos, qué política o qué ideología nos va a sacar de esto. A ver quién se va a poner a cantar para que caiga agua del cielo. ¿A quién votamos para que traiga agua de las nubes? Díganme, ¿qué ser humano puede hacerlo? Ninguno. Abran los ojos, los católicos, llegó el momento de decir la verdad. No esperemos a que pague los primogénitos. No esperemos. Hay que abrir los ojos. Los invito a orar, hermanos, a todos ustedes, a hacer un rosario en sus casas para que salgamos de esta escasez de agua. Y bueno, vamos a pedirle a Dios. Querido Dios, te pido humildemente que envíes agua, no solo aquí en el Uruguay, sino a todos aquellos lugares que están sufriendo por la sequía y la escasez de este recurso vital. Que tu gracia se derrame sobre ellos, sobre nosotros, brindándonos alivio y renovación. En tu infinita bondad, escucha nuestras oraciones y provee el agua necesaria para la vida y el sustento. Amén, hermanos.